Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola. Hola, buenas Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien. No sé, díganme ustedes, o sea, quería hacer primero, vamos a arrancar por unidad. ¿Tienen alguna duda referida a la primera unidad de la materia? Yo por mi parte no. Yo tengo una duda sobre jurisprudencia. Sí, decime. Viste que nos explicaste que únicamente puede ser considerada obligatoria en dos casos: el Sí, conflicto entre partes y el fallo plenario. El fallo sí. plenario no lo entendí. Bien. Básicamente habíamos dicho, bueno, la única fuente obligatoria era la ley, pero ¿qué pasaba? Cuando hablábamos de la jurisprudencia, ¿sí? Si bien generalmente cuando uno entiende el concepto de jurisprudencia habla de conjunto de fallos, entonces un conflicto entre partes no sería un conjunto de fallos, pero bueno, no quería que quede eso como en el aire, por eso dije, a ver, al momento que un juez resuelve sobre una cuestión puntual, vamos a ver que en ese caso, para esas partes va a ser considerado ley, ¿sí? Ahora, existe un supuesto donde la jurisprudencia es obligatoria que se conoce como los fallos plenarios. A ver, voy a usar por lo menos una plantilla como para dibujarte un poco, eh, así lo podemos ver un poco, me parece un poco más claro. Eh, Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Eugenia? Buenas tardes. Por lo menos una hoja en blanco, una página, ahí está. Así a ver. Uy, perdón. Vamos a poner acá. Para que, pues necesito lo más parecido a un pizarrón que pueda tener. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de los fallos plenarios, ¿sí? Nosotros decíamos de que en un primer supuesto, ¿sí? Estaban los tribunales de primera instancia, ¿sí? Cada tribunal de primera instancia va a estar formado por un único juez. ¿Sí? Después vamos a ver que por encima de este único juez iban a estar las que se conocen como las cámaras. Y por encima, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por ley son 5 jueces, actualmente son 4, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter con esto. ¿Qué pasa? Existen distintos tribunales de primera instancia, ¿sí? Entonces, cada juez de primera instancia puede resolver incluso de forma contraria a lo que puso la Corte el día anterior, más que digo hace 5, 10, 20 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe necesariamente en nuestro ordenamiento jurídico una obligatoriedad, ¿sí? En cuanto a de forma resolutiva, ¿sí? Es decir, un juez de cámara puede resolver de forma distinta a lo que estuvo la Corte, ¿sí? En una cuestión. Incluso los tribunales de primera instancia pueden resolver contrariamente a la Cámara o contrariamente a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no hay, ¿sí? Una obligatoriedad descendente, ¿sí? Para nada. ¿Qué pasa? Hay un supuesto que se conocen como los fallos plenarios. ¿Qué es un fallo plenario? Vamos a ver que las cámaras, ¿sí? que agrupan, ¿sí? los distintos juzgados, ¿sí? O tribunales inferiores, ¿sí? Vamos a ver que las cámaras, ¿sí? No los quiero marear, pero se distinguen por materia, ¿sí? Está
la Cámara Penal, la Cámara Civil y Comercial, ¿sí? la Cámara Civil, la Contencioso Administrativo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En la Cámara Civil vamos a ver que está dividido, ¿sí? Por letras. Cada sala, va a ver, está la sala A, la sala B, la sala C y la sala D. Después hay un montón de salas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cada sala va a estar compuesta por 3 jueces. Sí, perdón que no estoy tan bien con el lapicito hoy. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me va a decir? Bueno, la sala A sobre un tema resuelve 80. La sala B resuelve 78. La sala C, 80. La sala D, 154. O 134, pues. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, todos los miembros que componen, ¿qué cosa? La Cámara, ¿sí? Es decir, el órgano jurisdiccional de segunda instancia, se van a reunir en pleno, es decir, todos los jueces, ¿sí? Y van a decir, a ver, sobre esta cuestión en particular, nosotros entendemos o vamos a resolver 79. Por ejemplo, ¿sí? Porque no quiero hacerle un ejemplo, un fallo plenario, no los quiero volver locos. Entonces, este 79 va a ser obligatorio ¿para quién? Para todas las salas que componen esa Cámara. Es decir, la sala B que decía, no, mirá, para mí en este caso puntual es 78, va a tener que decir, conforme a lo resuelto en el fallo plenario con fecha tanto en la causa caraturado X y existiendo cuestiones análogas, se resuelve. Pum, 79. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en materia de jurisprudencia va a ser obligatorio, ¿sí? Lo que resuelve, ¿sí? El tribunal en pleno, ¿sí? A través de los fallos plenarios. ¿Para qué? Para cada una de las salas, ¿sí? Que componen la Cámara en cuestión. ¿Sí? Entonces, ¿va a ser obligatorio para los tribunales de primera instancia? No. ¿Va a ser obligatorio para la Corte? No. Únicamente lo que se resuelve en los fallos plenarios va a ser obligatorio ¿para qué? Para este órgano. Para esto de segunda, digamos, para lo que tiene que ver, para lo que es la Cámara, ¿sí? Para aquellas salas que componen el Pleno. ¿Van a poder modificarse? Sí, va a tener que la posibilidad de reunirse toda la Cámara, ¿sí? Todos los distintos jueces que componen la sala, las distintas salas, decir, bueno, vamos a sacar un nuevo fallo plenario sobre este tema. ¿Por qué? Y porque entendemos que cambiaron las circunstancias y ahora vamos a ver que resuelvan y que dé 83. Bueno, perfecto. Pero hasta que no se junten de vuelta y entiendan que sobre ese caso puntual existe un cambio jurisprudencial, el fallo plenario va a ser obligatorio para todo cada uno de los casos. Esto se hace ¿para qué? Para un tema de certidumbre. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la Cámara tiene que un poco también... debiera, ¿sí? Buscar uno de aquellas personas que están litigando no dependa exclusivamente de la sala en la que le toque, ¿sí? Sino que exista alguna uniformidad de criterio, al menos en la segunda instancia, sobre determinados temas. Después vamos a ver que en la práctica muchas veces estos fallos plenarios quedan bastante desactualizados, muchas veces no se generan fallos plenarios sobre temas que debieran generarse, pero eso ya son cuestiones que hacen al funcionamiento propio de la alzada. Esto sería lo que se conoce como un fallo plenario. No sé si con todo esto... Sí, ahora No sé sí, si... gracias. No, nada. ¿Alguna otra cosa más? Lo que tiene que ver a la primera unidad. ¿Sí? En función de todo lo que tiene que ver con qué es el derecho, las fuentes, el título preliminar, ¿sí? Los atributos, todo
Las fuentes obligatorias, digamos, del derecho son las que figuran en el código únicamente, ¿no? La La ley. fuente, la única fuente obligatoria que nosotros tenemos es la ley, la norma. La Después norma vamos a ver jurídica. que existe esto a nivel jurisprudencial, ¿sí? Digamos que vamos a ver que la jurisprudencia, cuando se trate de los fallos plenarios o, por ejemplo, en un caso interpartes, incluso la costumbre, cuando es conforme a la ley, ¿sí? O que llena un vacío legal que no está prohibido, también va a ser considerado fuente, pero en definitiva, cuando nosotros nos referimos a fuente obligatoria, vamos a decir que es la ley. Únicamente la ley. Y los fallos plenarios, y toda la cosa. Sí, pero es común decir que nosotros, que se afirme y se sostenga que la ley es la única fuente obligatoria. Y no está mal decirlo así. Ok. Con relación a la unidad 2, de hecho y acto jurídico, ¿tienen alguna duda? ¿O algo en lo que igual no haya sido claro? Sí, el error como vicio de la voluntad en el acto jurídico, ley, Sí, en el artículo 260 dice que figura como error de hecho. sí. ¿Por qué dice de hecho? ¿Porque es como de ejercicio? No, Entiendo lo que pasa con nosotros vimos dentro de los vicios, los ¿sí? vicios de la voluntad. Que tienen los actos voluntarios, ¿sí? En el marco del error hablamos de que el error de hecho, ¿sí? En lo que tiene que ver con la intención, y el dolo. ¿Qué pasa? Nosotros decimos, ¿sí? Que el derecho se presume conocido por todos. Entonces, el error que tiene que haber para que justamente el sujeto en cuestión no haya podido prever las consecuencias de ese acto en particular, tiene que estar referidos a cuestiones de hecho y no de derecho. Porque si nosotros decimos que hay una presunción iuris tanto, es decir, que no admite ningún tipo de prueba contraria, de que el derecho se presume conocido por todos, lo que nosotros vamos a ver que el error que puede llegar a viciar, ¿sí? La intención de este sujeto para la realización del acto voluntario tiene que ver necesariamente con cuestiones de hecho. Por eso habla de error de hecho. Ah, ok. Entonces el error de derecho no existe. No, no Se existe. presume conocido. No existe. El derecho se presume conocido por todos. Es decir, a Ok. ver, ¿puede un sujeto decir, mirá, desconocía el derecho? Sí, lo puede decir tranquilamente. Ahora Pero la no lo propia norma justifica. no lo justifica. La propia norma ya te presume que ustedes, todo el Código Civil ustedes lo saben y yo también. El derecho minero, ¿sí? Así que, ¿alguna cosita más con relación a la unidad número 2? Sí, profe, yo tenía una duda que no sé si copié mal. Si un hecho natural es considerado jurídico o no. Tenía dudas en eso. Sí, esperen que les voy a abrir el... Ahí, ahí está. Bueno, ahí está. Ahí se ve bien. Sí, sí. A ver, ¿qué pasa? Nosotros cuando hablamos de los hechos, ¿sí? ¿Qué decimos? ¿El hecho natural puede ser jurídico? Sí. ¿Sí? Los hechos humanos pueden ser jurídicos o no jurídicos. Y los hechos naturales también pueden ser jurídicos o no jurídicos. Entonces, ¿existen hechos naturales jurídicos? Sí. Pregunta a aquella persona que le rompió el auto de granizo. Sí, es un hecho natural que va a traer consecuencias necesariamente jurídicas. Lo que nunca va a hacer este hecho natural jurídico va a ser un acto jurídico, que es, digamos, lo que estaría acá, como la definición de todo esto. ¿Sí? Listo. Sí. Entonces, ¿existen hechos naturales jurídicos? Sí. Aquella persona que por una inundación perdió la cosecha es un hecho natural jurídico. Lo que no va a hacer es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque la madre naturaleza no tiene voluntad. Esta cosa que nosotros decimos, no, porque lo que hizo la Pachamama. Bueno, en cuestiones de derecho nosotros no nos vamos a meter con esto. Entonces, vamos a decir, sí, hay hechos que producen modificaciones en tiempo y espacio, en un momento y en un lugar determinados,
que pueden ser humanos o naturales, pero a nosotros nos va a importar en materia de que considerar un acto jurídico los hechos humanos, pero no quiere decir que no existen hechos naturales que traen consecuencias jurídicas. Ok, ahora sí, gracias. No, nada, cualquier cosa, miren esto que de acá les va a resultar de ayuda. La, ¿Alguna otra cosa? la Sí, exteriorización de los actos jurídicos, ¿con acá. una sola basta? ¿Una sola de Sí, ellas? Con una sola de ellas. sí. Sí, no hace falta que sea oral, Y- escrito. No, sí, con sí, una sí. estamos bien. Con Y una te hago una estamos pregunta. bien. ¿El silencio también lo tomamos como una aceptación, como Fíjense, una si quieren, exteriorización? el derecho, el que el gallo otorga, A veces, bueno, no, ahí no yo siempre. te voy a leer, te voy a decir justo el artículo que no me lo acuerdo de memoria, el número, sí, es el 263. El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto de la interrogación. ¿Sí? Esa sería la regla. Es decir, el que calla no otorga. Pero vamos a ver que el propio reglamento jurídico prevé determinadas situaciones donde le da una importancia y un valor a lo que tiene que ver con el silencio, que es un deber de expedirse que puede resultar de la ley, la voluntad de las partes, los usos y las prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. ¿Sí? Eso es el valor del silencio. Entonces, ¿qué quiere decir? El derecho que el gallo otorga, no, la regla es que no. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Se lo pongo acá, 263 es, 263. El artículo 263 que me va a decir, bueno, lo importante del silencio, entonces, para que sea considerado silencio, se tiene que dar justamente distintas situaciones. Una, que la propia norma me dé la obligación de expedirme. Dos, ¿sí? Que haya una relación actual entre el silencio y declaraciones precedentes que hicieron las partes. Tres, que las propias partes le hayan dado a ese valor, ¿sí? A ese silencio como una forma de manifestar la voluntad. Y cuarto, es el tema de los usos y costumbres. ¿Sí? Sí, hay que ver cuáles son las prácticas del lugar para el acto determinado. Pero si no, nosotros como regla vamos a decir que el silencio, no quedó muy claro, ¿no? Este 2, 263 es el artículo. 2, 6, 3, es el silencio. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna otra cosita más con relación a la unidad 2? Yo tengo una duda sobre los elementos accidentales. Sí. No entendí la diferencia entre suspensivo y resolutoria. Sé que lo explicaste, pero no lo entendí. No hay problema. No pasa nada. A ver, ¿qué pasa? Vamos a decir, bueno, los actos jurídicos pueden ser puros y simples o pueden estar atados a una condición, un plazo o un cargo. O incluso pueden estar atados a las tres circunstancias. Cuando nosotros nos referimos a la condición, ¿qué decimos? Bueno, la condición va a ser un hecho futuro e incierto. Es decir, va a ser futuro e incierto, ¿sí? Es decir, si no se produce la condición, ¿sí? Vamos a ver que va a haber distintas situaciones. ¿Por qué? Porque por un lado va a estar la condición suspensiva y por otro lado la condición resolutoria. En la suspensiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Los efectos de ese acto jurídico van a quedar suspendidos, de forma tal que si no se produce la condición, nunca va a existir. En la resolutoria, ¿sí? En cambio, ¿sí? El acto jurídico se celebra y comienza a producir efectos. Pero una vez que acaece esa condición, es decir, que se genera, que sucede, que se produce, el acto jurídico deja de tener efectos. Si no quieren ponerlo así como con estas liñitas que capaz no son del todo claras, porque puede, oye, no. Ahí está. Vamos a ver, suspensiva y resolutoria. En la suspensiva,
el acto jurídico no produce efectos. Acaece la condición y empiezan a correr los efectos. En la resolutoria, el acto jurídico produce efectos, acaece la condición y se extinguen. Entonces, por eso, vamos a ver que el hecho de decir, voy a donarte, ¿sí?, un inmueble si te recibís. Bueno, perfecto, ¿qué va a pasar? Es una condición resolutiva, una condición suspensiva. Si yo te digo, voy a donar, ¿por qué? Porque en el medio podés recibirte o no. ¿Sí? Si no, mira, me cambié de carrera, no voy a poner, bueno, perfecto. Ahora, si yo te digo, voy a donarte un inmueble, ¿sí?, y vos me lo tenés que devolver si te recibís, vamos a ver que ahí es resolutorio. Ok, gracias. No, de nada, no sé si fui claro. Tiene que ver con los efectos, que sea suspensivo o resolutorio. En uno se quedan suspendidos y en el otro se resuelven. Otro ejemplo, profe, no entendí muy bien. Perdón. No, sí, Marcelo. Por eso, a ver, yo les puedo decir, puede venir un amigo de ustedes y decirle, te voy a dar un libro de derecho, de derecho privado, ¿sí?, de derecho para o el Código Civil. Cuando apruebes la materia me lo devolves. Bueno, si ustedes aprueban ahora, el mes que viene, o aprueban en invierno, o aprueban dentro de 2 años, una vez que aprueben se lo van a devolver. Entonces, en ese caso, vamos a ver que la condición es resolutoria. ¿Sí? Distinto es el caso que ustedes le digan, mirá, te voy a dar un libro de derecho que te va a servir para la materia que sea correlativa de derecho económico. Entonces, cuando vos apruebes derecho económico, te lo doy. Entonces vamos a decir, los efectos se encuentran suspendidos. ¿Ustedes pueden aprobar la materia o no? Ahí fui más claro con ese ejemplo. Sí, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra cuestión más de la unidad 2? Bueno. De la unidad 3, ¿alguien tiene alguna duda? De todo lo que tiene que ver con las obligaciones. Sí. Ahí. A ver, por ahí, ¿no? Ahí está, no llego más. Ahí está. Ahí está. Vamos acá. Tenemos obligaciones de hacer y de no hacer. ¿Sí? Entonces, en el marco de las obligaciones de hacer, ¿sí?, vamos a ver que existen, ¿sí?, es la prestación de un servicio o la realización de un hecho. ¿Sí? Tiempo, lugar, modo, esto que nosotros ya vimos. Cuando nosotros vemos las obligaciones de hacer, ¿qué vamos a decir? Bueno, a ver, hay obligaciones que van a ser de medios. Es decir, que el sujeto obligado va a tener que aprobar y poner a disposición toda la diligencia apropiada, ¿sí?, todo lo que su know-how, ¿sí?, todos sus máximos esfuerzos, pero no va a ser una obligación que asegure un resultado concreto. Ustedes me dirán, bueno, ustedes, si nosotros somos médicos, ¿sí?, y tenemos que operar a alguien, vamos a ver que en definitiva yo espero un resultado, pero ese resultado no es un resultado concreto, es una obligación de medios. Es decir, el médico va a hacer paso a paso todo lo que tenga a su alcance para que la cirugía salga en óptimas condiciones. ¿Qué va a ser una obligación de resultados en ese momento? Y en el caso de que el médico tenía que operarle la rodilla derecha y le termina operando la rodilla izquierda, ¿sí? Entonces, en ese caso hay un incumplimiento de una obligación de resultado. ¿Por qué? Y porque básicamente se equivocó de rodilla. Entonces, cuando nosotros vemos en nuestro rol de abogado, contadores, si ustedes asocian a un cliente
va a haber una obligación que va a ser de medios. ¿Por qué? Porque ustedes le pueden hacer un plan de negocios tendientes a optimizar su negocio, quizás a que incluso pueda optimizar lo que tiene que ver con sus ingresos y sus egresos de manera tal que le genere algún beneficio desde el punto de vista fiscal, ¿sí? Pero no va a dejar de ser, ¿sí? Digamos, lo que corresponde a una obligación de medios. A diferencia de eso, están las obligaciones que son de resultado. ¿Por qué? Porque lo que se busca es un resultado concreto y es un resultado determinado. En ese punto de vista vamos a ver que esas obligaciones de resultado van a poder ser eficaces o no. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes los contrata un cliente y le dice, a ver, quiero que me armen un balance para presentar ante un banco para que a partir de eso poder otorgar una línea de crédito, ¿sí? Ustedes van a armar el balance. Y me dicen, a ver, de acá al 1 de marzo tengo que tener el balance listo, perfecto. Ustedes se lo van a entregar. Ahora, ese resultado es una obligación de resultado, porque es un resultado concreto. ¿Por qué? Perdón, es un resultado concreto, pero la eficacia va a ser incierta. ¿Por qué? Porque no depende de ustedes que el banco le otorgue o no el crédito. Entonces, en ese caso, vamos a ver que va a tener es una obligación de resultados de eficacia incierta. Ahora, ¿qué pasa? Distinto es el caso que le digan, a ver, hay un vencimiento que tiene que contestar una vista en 2 primeras, ¿sí? De un contribuyente, ¿sí? de un cliente suyo. Dicen, a ver, tengo que ir y presentar un descargo en AFIP. Bárbaro. No lo presenté porque ahí no tenía mucho trabajo. Bueno, ahí hay un incumplimiento en una obligación de resultado que tiene una eficacia que es cierta. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, tenían que presentar la declaración jurada de bienes personales del 1 al 5 y la terminaron presentando el 15. Bueno, ahí hay una obligación de resultados que tiene eficacia cierta, ¿sí? Y después, por ejemplo, en materia de lo que hace a los buenos oficios, ¿sí? Desde el punto de vista de arquitectos, vamos a ver que un plomero, un gasista, ¿sí? Un electricista, son obligaciones de resultado cuya eficacia tiene que ser cierta, tiene que ser concreta, ¿sí? Es decir, el plomero no puede decir, mirá, me dejé el caño perdiendo, pero es un poquito. No, la obligación es de resultado y la eficacia es cierta. Por eso les digo, no sé si soy lo suficientemente claro a través de los ejemplos. Pero la importancia entre la obligación de medios y de resultados es el punto de vista de lo que tiene que ver con el fin para el cual yo, acreedor, ¿sí? Obligué al deudor, ¿sí? Este deudor se obligó con qué finalidad, cuál va a ser la naturaleza de esta obligación. No sé si fui claro o no, Cristian. Sí. 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 Vamos a leer un poco con esto. A ver, en las obligaciones alternativas dijimos, hay un objeto, ¿sí? de la prestación, varias que son independientes, distintas, y el deudor tiene la obligación de cumplir una sola. ¿Sí? Cualquiera de estas obligaciones, ¿sí? va a poder ser, la van a poder cumplir. Eso es una alternativa, es decir, el deudor está obligado a cumplir una sola que son independientes y distintas. Eso es una obligación alternativa. En la facultativa, si se quiere, no es que no tenemos distintas obligaciones como en un pie de igualdad. En las facultativas hay una obligación que va a ser considerada principal y otra que va a ser considerada accesoria. Y esa es la principal diferencia entre una y otra. Que las alternativas están todas en un pie de igualdad y en las obligaciones facultativas hay una prestación que va a ser considerada principal por las partes al momento de que nace esta obligación y el acreedor solamente puede exigir la principal. Ahora, ¿qué pasa? El deudor puede liberarse cumpliendo el accesorio. ¿Sí? A diferencia de, el deudor dispone en el momento de esta facultad de optar, ¿sí? En diferencia de lo que ocurría con la elección en las obligaciones alternativas, ¿sí? Que podía elegir cualquiera de ellas.
el propio deudor era, a priori era el que elegía, pero después vamos a ver que en las obligaciones alternativas va a ser muchas veces va a quedar en cabeza del acreedor, ¿sí? Y quizás en una menor proporción a nombre de un tercero, ¿sí? Pero acá, cuando nosotros hablamos de las facultativas, decimos, ok, en este punto hay una obligación principal y una obligación accesoria. Así que no está acá al lado, sino que está un poquito por debajo, que tiene que ver con lo que nosotros vimos con obligaciones principales y accesorias desde el punto de vista de materia de obligaciones. Entiendo que para ustedes les resulte como medio complejo, digamos, poder diferenciar entre uno y otro, pero no es lo mismo, no es exactamente igual la obligación. Incluso vamos a ver que si existe algún tipo de duda, en el caso de que existe una obligación principal y una obligación accesoria, el propio ordenamiento jurídico, en el artículo 188, va a decir, bueno, si hay duda, se las va a tener por alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Con que el acreedor va a poder ir a exigir cualquiera de las obligaciones. Con que no existe una distinción entre una prestación principal y una prestación accesoria, sino que están en el mismo pie. Es decir, que no hay ninguna distinción entre una prestación principal y una prestación accesoria. No sé si fui claro. Bien. ¿Algo más en materia de obligaciones? Sí, profe. Sí. Justo no te quise interrumpir, pero era con estas de obligaciones de hacer. Cuando hablaste de medios, Sí. dependiendo del resultado de eficacia cierta o incierta, todas esas son obligaciones de prestar un servicio. Sí. ¿Sí? Ok. Y en la de medios dijiste como que era como tal la obligación independientemente del éxito o no. ¿Sí? Sí, independientemente del resultado, más que del éxito. Ok. O sea, ¿Y hay un algo ejemplo que, de ese cómo sería? mira, a ver. Acá tenemos las obligaciones de hacer. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que existen obligaciones de medios y de resultados. Y estos resultados van a poder tener eficacia incierta o cierta. ¿Sí? La obligación de medios, ¿sí?, va a ser, obviamente, la que no va a depender de un resultado, y la particularidad es que va a ser independiente del éxito. Entonces, en la obligación de medios va a ser poner todo, ¿sí?, todo, digamos, nuestro mayor esfuerzo, ¿sí?, y digamos, obviamente tiene que ver con los buenos oficios, en el sentido de el médico, el contador, el abogado, ¿sí? Pero no es algo, ¿cómo les puedo explicar?, universal. No es que todas las obligaciones que tienen los abogados, que tenemos los abogados o que tienen los contadores van a ser obligaciones de medios. Simplemente van a ser aquellas obligaciones donde no se puede asegurar un éxito y tampoco se les puede fijar un resultado determinado. Por eso decíamos el médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo voy a una guardia ahora y le digo, a ver, me duele la cabeza, perdí el gusto y el olfato, ¿sí?, lo más probable es que el médico me diga, mirá, no, tenés COVID, aislate y dentro de 2 o 3 días vení, testeate. Quizás, ¿sí?, yo no tenga COVID y tenga otro tipo de enfermedad u otro tipo de problema, pero ¿qué pasa? De acuerdo al contexto, ¿sí?, que nosotros estamos viviendo, al know-how del médico, y decir, a ver, cada 100 personas que vienen a consultarme como este tema, 99 se resuelven por este lado. Entonces, es lógico que el médico me diga, mirá, aislate que capaz tenés COVID. ¿Sí? Lo mismo que previo a todo este tema del COVID, decirle, a ver, me duelen las anginas, tengo un poco de fiebre. ¿Y qué te decían? Tomá Novalgina y diclofenac o paracetamol para bajar la fiebre y amoxidal 500. Capaz que no tenía angina, pero digamos, era lo más cercano o lo más común. Entonces, era lo más habitual. Después el médico quizás, no sé, en caso que perdí el gusto, el olfato, me dio el hisopado negativo, 1, 2, 3, y che, a ver, va por otro lado capaz. Sí, Entonces, perfecto, lo entendí. eso es lo que tiene que ver con las obligaciones de medios.
¿sí? Ok, Todas las obligaciones de medios van a ser comprenden los buenos oficios, no, pero la gran mayoría sí. ¿Pero qué quiere decir? A ver, si el médico al momento que fui ahí me puso en la historia clínica que yo había ido porque tenía un dolor en la rodilla, cuando en realidad lo que me dolía era en la garganta y la cabeza, bueno, ahí hay una obligación de eficacia cierta que está incumplida, porque él tiene que completar bien la planilla, o sea, la historia clínica. ok, bien. Entonces, en ese sentido es como el arquitecto. Ah, mirá, estaba medio en falsa escuadra, pero bueno, es un poquito, no pasa nada. No, no, sí que pasa. Es la diferencia en que la pared esté bien o que se caiga. Profe, ¿y un ejemplo del de eficacia incierta? Es lo que recién le decía, por ejemplo, de ir a pedir un crédito, ¿sí? En caso de usted de contador, en caso de un abogado, ¿sí? Yo armo un modelo de contrato, me lo piden para tal fecha, lo tengo para tal fecha, lo llevo y quizás el contrato no se celebra. Ok, es como ¿Sí? acá tenemos que buscar un sí o un no. Hay que buscar un resultado. Ok, bien, Digamos, cuando hablamos de obligaciones de hacer, hay dos tipos, de medios y de resultados. Las de resultados a su vez se bifurcan en eficacia cierta o incierta. O si no, hay una clasificación tripartita, como acá figura cada uno de los incisos. ¿Sí? Pero bueno, esto depende de cómo lo quieran ver. ok. ¿Sí? Y profe, y tengo otra de estas de las obligaciones, es las obligaciones de género. Sí, No entendí muy sí. bien. Me dejé acá anotado que era el artículo 762, que no lo entendí. A ver, obligaciones. Acá. ¿Qué pasa? A ver, las obligaciones de género ¿viste cuando nosotros habíamos visto el objeto? El objeto podía ser determinado o determinable, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las obligaciones de género, ¿sí? Hablamos del objeto desde el punto de vista cuando es determinable, ¿sí? Es decir, yo les digo 1 tonelada de soja, 1 tonelada de trigo, ¿sí? 5 litros de nafta. Vamos a ver que son obligaciones que son de género, ¿sí? Entonces yo te digo a vos, a ver, quiero ir y que me traigas 1 kilo de papa. Son obligaciones de género. O sea, no sé, 1 kilo de chocolate. Bueno, bárbaro. Son obligaciones que son de género. ¿Por qué? Porque el objeto es determinable. Yo digo 100 camisetas, ¿no? O 100 camisas. Son obligaciones de género. Ahora, ¿qué pasa? Si yo digo 100 camisetas, marca X, van a seguir siendo obligaciones de género, pero ya me las van resumiendo. ¿Por qué? Porque yo tengo una camiseta, puede ser Nike, Adidas, Puma, Le Coq, Puma, ¿sí? Ahora yo digo, che, tráeme 10 camisetas de Boca. Bueno, se va a poder liberar entregando de la última de Adidas, alguna de Nike, alguna de Holland. Ahora si yo digo, che, y la camiseta de Nike con la que Riquelme jugó la final intercontinental, voy a decir, bueno, no es una obligación de género, sino que es una obligación de dar una cosa cierta. ¿Por qué? Porque justamente está individualizada en la especie y la cantidad. Por eso las obligaciones de género es esto de, voy a una verdulería, compro 1 kilo de manzanas y van a ser tres manzanas, 4, dependiendo del tamaño. Pero es una obligación que es de género, no es algo que es específico. ¿Sí? Ok, Después siempre no son específicas, nunca. en un segundo plano se va a especificar. Por eso, digamos, las Ok, obligaciones de género solamente se van a individualizar a priori, ¿sí? En lo que tiene que ver por especie y cantidad. Por eso le digo, a ver, 3 manzanas. Bueno, ahora pueden ser 3 manzanas grandes o 3 manzanas chiquitas. Te digo, 1 kilo de verdura. O vamos y compramos, ¿no? 1 cuarto de almendras. Bueno, sí, 1 kilo de helado. Es una obligación que son obligaciones de género.
Perdón, no me di cuenta que se me iba a cortar. ¿Alguien tiene alguna otra duda con respecto a la materia de obligaciones? Sí, profe, lo que es el tema del pago, no me quedó muy claro qué significa, sí en cuándo procede, pero más que nada qué significa pago a mejor fortuna y pago por consignación. Esos dos. Sí, acá estamos. Bien, a ver, son cuestiones que no son tan complicadas. Vamos abriéndolas. Primero, decimos, el modo normal de cumplimiento de las obligaciones se produce a través del pago. El pago a mejor fortuna, ¿sí? Va a estar, bueno, se va a producir, mejor dicho, únicamente en cabeza del deudor, ¿sí? No es transmisible a herederos. ¿Y qué quiere decir esto? Es un acuerdo entre partes donde el deudor acuerda con el acreedor, ¿qué cosa? Y, mirá, no puedo cumplir, es decir, que frente a la situación donde se ve imposibilitado el cumplimiento, solicita ¿qué cosa? Una prórroga, un tiempo, ¿sí? Una amnistía, una forma de decir cumplo cuando pueda tener X situación, ¿sí? Una refinanciación, pónganle la palabra que ustedes quieran. En definitiva, es el pago de mejor fortuna justamente apunta a esto, a decir, a ver, cuando pueda, te pago. Cuando pueda, te pago, en materia jurídica nosotros denominamos un pago de mejor fortuna, que tiene que tener relación, ¿sí? Contra acreedor y el deudor. No es que el deudor diga, mirá, te pago cuando puedo, y el acreedor no tiene opción o no tiene opinión al respecto, sino que van a ser, ¿sí? De un acuerdo entre ambas partes. Eso tiene que ver con el pago de mejor fortuna. No sé si fui claro con relación a eso. Sí, sí, sí. Y en lo que es de consignación, Y después, y después del punto de vista del pago por consignación, ¿qué ocurre? A ver, muchas veces, ¿sí? Nosotros decíamos, bueno, a ver, el efecto de las obligaciones, cuando hablábamos del deudor, ¿qué decíamos? Bueno, era justamente, a ver, ahí está, perdón. ¿Qué decíamos? El efecto del pago en cabeza del deudor era justamente extinguir la obligación y repeler cualquier tipo de acción por parte del acreedor. ¿Qué ocurría? Había distintas situaciones en que se podían generar que ya sea porque el acreedor no le permitía cumplir, ¿sí? O porque el propio deudor desconocía la identidad de quién era su acreedor, ¿sí? Esto es muy común en el caso de que el acreedor falleciera y se me presentan un montón de herederos, o no, simplemente desconozco quién es la persona a la cual yo le tengo que en definitiva cumplir. Existe algo que se conoce como el pago por consignación. El pago por consignación en un primer momento era únicamente por vía judicial, después con la reforma del código se agregó el pago de consignación extrajudicial, donde interviene un oficial público, ¿sí? Se hace a través de un escribano. El pago por consignación básicamente es, nos presentamos ante un juez y decimos, hola, mirá, por cualquiera de las razones que yo les comentaba, mi intención como deudor es cumplir, ¿para qué? Para extinguir la obligación y, por ejemplo, liberarme de la obligación e incluso que no me sigan corriendo los intereses. Entonces, solicito que se abra una cuenta por orden y a cuenta del juzgado, ¿para qué? Para poder efectuar un pago, ¿sí? O que me designen un depósito para entregar la cosa cierta, ¿sí? Y cuya situación, incluso en el punto de vista extrajudicial, esto en lugar de abrirlo un juez, vamos a hacer por vía extrajudicial a través de un escribano, ¿sí? Que el escribano también va a ser la persona que nos abre una cuenta o que nos facilite la forma definitiva de pagar, ¿sí? ¿Para qué? Para poder liberarnos de esa obligación. ok, sí, sí, ahora sí. Gracias, profe. Eso es el pago por consignación. Sí, sí, gracias. No, nada. ¿Algo más? Bien. Con relación a los contratos,
¿Alguien tiene alguna duda? Sí, la parte general, alguno de los contratos específicos que vimos, o incluso de consumo. Profe, Sí, yo tengo una consulta. Sí. Con respecto a la carta documento y al telegrama colacionado, la diferencia es que uno es oneroso y el otro es gratuito. ¿Es la única diferencia? Sí, son dos formas de notificación fehaciente que va a tener el sujeto para intimar justamente el cumplimiento. Perfecto. Y otra consulta, el tracto sucesorio, o sea, solamente va para lo que sería el dominio, solamente para eso. ¿Cómo? Lo de tracto sucesivo o sucesorio creo que se llama, que va solamente para el dominio, nada más. ¿De tracto sucesorio, eso? Sí. No sé, porque me parece que estuvo no sé a dónde apunta eso. O sea, igual tiene relación con lo que vamos a ver después con la parte de los derechos reales. Tiene que ver por eso. Sí, sí, ya te entendí, sí. Sí. Ok, listo, gracias. Entonces, en materia de contratos no. Sí. No, a ver, no, la señal Boarrás, nosotros incluso creo que tampoco lo vimos en clase, es lo que nosotros conocemos, voy a poner la filmina para que lo vean, es lo que nosotros conocemos como la seña, ¿sí? Nosotros de forma coloquial decimos la seña. Bueno, ¿qué pasa? Con la señal Boarrás, a ver, ahí se ve, no. Acá. ¿Ahí se ve bien? Se ve medio chiquito. Ahí está. Bueno, se interpreta como confirmatoria del acto, ¿sí? Excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse. En tal caso, quien entrega la señal la pierde en beneficio de la otra, quien la recibió debe restituir la doblada. Como señal guarda, pueden entregarse dinero o cosas muebles. Si es de la misma especie o de la que debe darse por el contrato, la señal tiene como parte de la prestación si el contrato se cumple, pero si no, ella es diferente especie o si la obligación es de hacer o de no hacer. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? La señal es lo que nosotros conocemos típicamente como la seña. ¿Sí? Nosotros desde el punto de vista jurídico le vamos a denominar señal o arrastre, también se puede llamar. Se va a entender como confirmatoria del acto, ¿sí? Esto de me pidieron una seña, ¿a qué apunta? A que yo deseo avanzar, ¿sí? en términos contractuales en un sentido. Las partes pueden pactar, ¿sí? Un tema del arrepentimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera de los dos sujetos se puede arrepentir pese a que exista esta señal Boarrás. Ahora bien, se va a entender como confirmatoria del acto y si las partes no establecen algo distinto, quien se arrepiente, ¿sí? Si es la persona que recibió esta seña, debe, mejor dicho, devolverla doblada. Y si el arrepiente es aquella persona por la cual había entregado la seña como confirmatorio de un acto, se arrepiente, la pierde. Esto que me decís vos, che, ¿puede variarse los porcentajes? Sí, se puede variar. ¿Sí? Por eso hablamos de que incluso las partes tienen la facultad de arrepentirse. Las partes le pueden dar incluso una condición más gravosa, ¿sí? O incluso decir que la seña no es confirmatoria del acto. Entonces, puede decirle, a ver, yo te pago una seña X y quiero que me la devuelvas doblada. O no. O puede ser el triple, el cuádruple. Vamos a ver que esta seña, ¿sí? Puede ser como parte integral del contrato, ¿sí? de la misma especie, ¿sí? Pues no sé si son un contrato donde es de hacer sillas, entrego una silla a priori, ¿sí? Si tengo que entregar una docena, digo, bueno, me libero entregando otras 11. O puede ser distinto, ¿sí? Es decir, puede ser una suma fija de dinero. E igual va a ser considerado seña. No sé si fui claro.
Sí. Claro, es esto es esto que yo recién te decía. Si yo pongo, si tengo una obligación de dar suma de dinero, ¿sí? Pues no sé. Bueno, a ver, la seña, ¿cuántos? Es muy común de esto de, no sé, un contrato de locación me exige un contrato de locación temporal ahí en la costa. Ok, perfecto. ¿Querés una casa en Mar del Plata para la primera quincena de enero? Ok. Quiero que me deposites en concepto de señas 50.000 pesos. Y cuando llegues al domicilio, el resto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no sé, la quincena de la casa en la costa vale 100.000 pesos y yo deposité de seña 30.000. Entonces, al momento en el que voy y que en definitiva celebro al final, o sea, extingo el contrato, ¿sí? Cuando pago, por lo menos extingo mi obligación, pago, no voy a pagar 100, ¿sí? Pago 70. ¿Por qué? Porque yo parte del cumplimiento de la obligación contractual que yo tenía, que era abonar estos 100, lo cancelé entregando la seña. ¿Cómo contrato? Ah, sí, está bien, subcontrato, ¿no? Pues no entendí muy bien el tema de los contratos, tengo que arrancar todo vuelta. Sí. Sí. Es de acuerdo a las partes. Por ejemplo, las partes, a ver, una de las cláusulas, generalmente cuando nos hablamos de contratos escritos, sobre todo, ¿no? Pero puede ser incluso aquellos contratos que se dan mediante instrumentos particulares no firmados. Una de las cláusulas debiera contener, ¿sí?, la prohibición de ceder y de subcontratar. O sea, pero puede ser que las partes abiertamente lo autoricen, ¿sí?, la posibilidad de subcontratar. No va a haber ningún problema con esto, ¿sí? Ahora bien, en general se prohíbe, salvo conformidad de la otra parte, por ejemplo. Pero sí, digamos, el subcontrato tiene que estar establecido, no es que se va a presumir. Bien. De derechos reales, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, profe. Sobre posesión. Yo tengo que posesión es cuando una persona ejerce el poder de un hecho sobre una cosa y se comporta como si fuese el titular de... Dominial. Claro. O a lo mejor dicho, el titular de derecho real, sí. Claro. Y dice, aunque no lo sea. Claro. ¿Sí? Bueno, hasta ahí la definición, bien. Después dice que para que se cumpla, como que tiene que tener, o sea, se tienen que cumplir dos elementos. La posibilidad de disponer físicamente de la cosa y comportarse como titular del derecho real. Ahora, esto es cuando uno es el titular de ese derecho real, porque después venía la prescripción adquisitiva breve y la larga. Entonces, ahí me generó la duda porque digo, bueno, uno lo adquiere porque, no sé, porque hizo una invasión o porque es de uno o... De Rusia. Sí. A ver, No sé. no, está bien, mirá, vamos a arrancar un pasito para atrás. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Modos de adquisición. ¿Cómo se adquieren los derechos reales? Vamos a ver. Siempre hablando del modo de adquisición entre vivos, ¿no? ¿Por tradición o por prescripción adquisitiva? La tradición, ¿sí? Esto es lo que nosotros ya vimos, ¿sí? Una parte entrega una cosa y otra la recibe. La prescripción, lo que vos me decías, prescripción breve y prescripción larga, ¿sí? Sí. Ahora bien, vamos a ver, ¿sí? Uy, me fui de acá. No quería llegar acá, quería estar... se me fue. Bueno, no sé dónde. Acá está. ¿Qué vemos? La transmisión, ¿sí? Vamos a ver que va a dar lugar a dos relaciones de poder. Por un lado, la tenencia y la posesión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Va a ser tenedor, ¿sí?, el sujeto,
¿sí? Que va a ejercer, de hecho, ¿sí? un poder de hecho sobre la cosa, pero se va a comportar como ¿quién? Como el representante del poseedor. ¿Sí? Ahora bien, este poseedor, es decir, ¿qué va a ocurrir el tenedor? El tenedor va a decir, che, hay alguien que tiene un mejor derecho que el que yo tengo. Por eso, yo soy considerado que un tenedor, reconozco en otro sujeto un mejor derecho que el que yo tengo. Bárbaro. Este sujeto va a ser el poseedor. Ahora bien, la posesión, ¿sí? Se va a ejercer un poder de hecho sobre una cosa, pero ¿qué pasa? Va a ser como titular de un derecho real, lo sea o no. ¿Qué quiere decir esto? El poseedor puede ser el mismo que el titular del derecho real. ¿O no? El poseedor no va a reconocer en nadie, en ningún sujeto, un mejor derecho en cuanto a lo que tiene que ver con la relación con esa cosa que el que él tiene, que el que él detenta. Entonces nosotros decimos que la posesión puede ser de buena o de mala fe. Entonces, la posesión de buena fe, ¿sí? Es aquella persona que compró el inmueble, ¿sí? Celebró, firmó un boleto de compraventa y vivió 50 años ahí pensando que en definitiva era el titular, en este caso, de este derecho real de dominio. Entonces vamos a decir que es un poseedor de buena fe. ¿Por qué? Porque pagó todo, fue pagando los impuestos, ¿sí? Entonces, él incluso le habían dicho que la escritura estaba a nombre de él, nunca miró. Bueno, perfecto, va a ser un poseedor de buena fe. Poseedor de mala fe, esto es aquella persona que fue y agarró un auto en una calle, que te golpeó por ejemplo, una ocupa, ¿sí? Ahora, vos le preguntás a un ocupa y él que te va a decir, esto es mío. Esto es mío, ¿qué quiere decir? Yo soy el titular dominial. Ahora, ¿qué pasa? En definitiva, este sujeto no va a ser considerado titular dominial, pero sí va a ser considerado un poseedor. ¿Por qué no va a ser considerado un titular, en este caso, un derecho real de dominio? Porque justamente lo que no tiene es el justo título. La buena fe, y el modo y el justo título. ¿Sí? Que es fundamental para los derechos reales. ¿Sí? Para que se adquieran los derechos reales, acá está. ¿Qué necesitamos? Título y modo suficiente. Y bueno, en este caso el ocupa no va a tener el título suficiente. Entonces la posesión, ahí me quedó más claro, no es no es un titular del derecho eh, real o No. pero Puede coincidir el poseedor con el titular de un derecho real o no. El poseedor, ¿sí? Por eso yo, digamos, este esquema que quizás no está del todo claro, lo que buscó es ir diciendo como si fueran distintas capas, ¿sí? De lo que en definitiva es el derecho real. ¿Sí? y ¿Por qué? Porque nunca adquiere, ¿verdad? Ese derecho real, el poseedor. sí, lo puede adquirir, por ejemplo, en el caso a través de la prescripción adquisitiva. Claro, pero si es, por ejemplo, esa persona que usted dice que vivió 50 años en la casa, pero realmente no tiene el título a su nombre. Lo adquiere por prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque realizó actos posesorios a lo largo de 20, 10, 15 años. Pero eso no sería una invasión, lo adquirió porque la ley dijo, bueno, si estás en tanto Independientemente, tiempo. sí, bueno, pero es que, por ejemplo, en el caso del ocupa también, uno diría, te gusta el término invasión, esta cosa invadió el terreno del vecino, bárbaro, ¿y qué pasó? Y vivió 30 años ahí pagando los impuestos, todo, bueno, perfecto. Cuando viene el hijo del vecino a decirle, che, pará, que este es al campo de mi papá, el invasor, es decir, el poseedor de mala fe va a decir, pará, yo hace 20 años que estoy acá, yo tengo la posesión. Entonces, en definitiva, lo que va a decir, va a iniciar un juicio por prescripción adquisitiva de usucapión. Claro, pero decía como que no se podía hacer una demanda judicial contra ese poseedor. Sí, vos la podés iniciar, pero el poseedor seguramente al momento de contestarte la demanda te va a contestar que en definitiva hubo una prescripción adquisitiva. Ya O adquirió el sea, bien. lo puede, claro, una prescripción adquisitiva
que se la dio el estar tanto tiempo ahí, más allá de que no tiene título, y cuando llegue la persona que tiene el título, nada, lo puede demandar, pero no puede ser que no pase nada. Puede demandarlo, pero no le asegura que... La persona va a poder ir y va a poder accionar contra él, pero la respuesta va a ser de que, en definitiva, acá está. Disponibilidad, modo de adquisición, tradición, prescripción adquisitiva. ¿Sí? En definitiva, la prescripción va a ser un modo, ¿sí?, por el cual se va a adquirir un derecho real mediante la posesión por un tiempo fijado. Pero para que una persona lo adquiera, ¿sí?, vamos a ver que en definitiva también hay una contracara, que es que otro sujeto lo está perdiendo. Claro. Puede darse a veces como no. Por eso digamos que la prescripción puede ser breve o larga, pero bueno. Pero siempre que hablamos de posesión, hablamos de posesión o estas prescripciones adquisitivas, o la breve o la larga, hablamos de esa gente que obtuvo este derecho, por así decirlo, pero no tiene el título de este derecho real. A ver, cuando hablamos del poseedor, hablamos de una persona que no tiene el título o el modo suficiente. El poseedor puede coincidir o no con el titular del derecho real. Sí. ¿Sí? Pero si eso, no es... El poseedor se va a comportar como un derecho, como el titular de un derecho real, lo tenga o no. Okay. Lo tenga o no, él se va a comportar como un titular de derecho real. Puede ser que el poseedor tenga el título y el modo suficiente, de forma tal que en definitiva no va a reconocer en nadie un mejor derecho que el que él tiene. ¿Por qué? Porque justamente él tiene es el sujeto que tiene ese mejor derecho. ¿Por qué? Porque es el titular real del derecho real, ¿sí? Tiene ese poder jurídico de estructura legal de forma directa sobre el objeto. Bárbaro, perfecto. Ahora, puede ocurrir que el poseedor, ¿sí?, no tenga, no sea el titular de derecho real. Ok. ¿Algo más con relación al derecho real? Yo, profe, una consulta. ¿Puede dar un ejemplo de fondo sirviente y fondo dominante, por favor? Sí, mira, justo había salido. Vamos a buscar la casita que acá, tanto que me costó hacerla. Ahí está. Uy. Pucha. Bueno. Acá está. ¿Sí? Acá está. Este es con un poco de mejor calidad. Lo que yo intenté el otro día dibujarlas en el pizarrón. ¿Sí? Cuando hablábamos del derecho real, ¿sí?, de servidumbre, ¿sí?, acá hablamos el inmueble sirviente ajeno, y este es el inmueble dominante. ¿Por qué? Porque va a tener, ¿sí?, que la posibilidad de justamente esta servidumbre se va a constituir en favor del titular del derecho real del que sería el C2. Entonces acá está el claro ejemplo de cuando un inmueble es dominante y otro inmueble es sirviente. Y esto es la servidumbre. Perfecto, gracias. Ahí está. ¿Alguna otra cosa más en materia de derechos reales? Sí, profe. Sí, Perdón, sí. tenía todas las dudas. No, no. El usufructo. Sí. ¿Sí? Dice que es un derecho de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar su sustancia. Su sustancia. No sé. Usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno. Está bien, hasta ahí lo entiendo. Sin alterar su sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo les había dado, ¿sí?, el ejemplo de aquella persona que, sin ser el titular dominial de un inmueble, ¿sí?, se reserva para sí el usufructo, que va a poder usar, gozar e incluso disponer jurídicamente de bien ajeno
sin alterar su sustancia. ¿Qué quiere decir esto? No va a poder, por ejemplo, el usufructuario no va a poder venderlo. ¿Sí? No va a poder... ¿por qué? Porque justamente tiene un derecho real de usufructo, no el dominio. Entonces quizás el usufructo le da la posibilidad de celebrar un contrato de locación. ¿Sí? Y eso no va a afectar la sustancia del objeto por el cual se trata. ¿Sí? Ok, ok. Va a haber Es simple, es nada hay, más. hay alteración de sustancia si una cosa, cuando se modifica su materia, su forma o destino, y si se trata de un derecho cuando se lo menoscaba. ¿Sí? Esto, digamos, a eso se apunta con el tema de la sustancia. Ok. Sí, porque no sé, hay un inmueble que con fines habitacionales y yo pongo un local comercial. Entonces yo ahí quizás debería hablar con la persona con la cual se constituyó este derecho real de usufructo. Ok. Y entonces el derecho real de uso Sí, era muy similar a este usufructo, y bueno, si no entendía el usufructo, después este me generó como la duda también. sí, no, a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo que decía es que el derecho real de uso, en definitiva, no era tan, no se utilizaba tanto, digamos. El usufructo se puede hacer, a diferencia del uso, se puede hacer por una persona jurídica, el derecho de uso es solamente en cabeza de una persona que es humana, ¿sí? No tiene, hoy por hoy, no se da tanto desde el punto de vista práctico el uso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente vamos a ver que el título constitutivo del uso, en definitiva, pues el título no establece la extensión del uso y goce, se entiende que se constituye un usufructo. O sea, la principal diferencia tiene que ver con la extensión en la cual se va a delimitar el título. ¿Sí? El título por el cual se creó este derecho real de usufructo. Que esa es la principal diferencia entre el uso y usufructo. Por un lado, que es que se puede constituir a través de una persona humana, y otros también se puede ser humanos y jurídicos, y el otro lado, por otro lado, tiene que ver con la extensión del título, es decir, el título cuando se forma el uso, si tiene límites va a ser considerado uso, si no tiene límites va a ser considerado usufructo, pero el uso en la práctica generalmente es muy raro que se genere. ¿Existen? Sí, pero son cada vez menos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se constituye el título termina no ubicándose limitaciones y por eso se termina formando un usufructo más que un uso. Ok, el usufructo no tiene límites. No, Y el uso se hace solo con personas humanos. humanas, y el usufructo con jurídicas y humanas. Exacto. Ok, gracias. No, nada. ¿Alguna otra cosa más con esto? ¿Con la orilla de derechos reales? Sí. Cuando nosotros decimos la hipoteca, siempre va a recaer sobre bienes inmuebles. Uno o más bienes inmuebles individualizados que van a continuar en el poder de constituyente. ¿Sí? Que obviamente le van a dar la facultad a aquella persona que generó este derecho real de hipoteca de poder perseguir y va a tener preferente para otros acreedores, ¿sí? En lo que tiene que ver con la hipoteca. Cuando vemos el tema de la prenda, ¿qué decimos? Son cosas muebles no registrables o créditos instrumentados. Se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios por contrato formalizado en el público o privado. Bueno, ahí me quedan 10 minutos. O tradición de crédito prendario o un tercero designado por las partes. ¿Sí? Digamos, en definitiva, son cosas muebles no registrables. Entonces no va a poder ser sobre un inmueble. Entonces cuando nosotros prendamos, ¿sí? Nosotros decimos, no, prendaron el auto.
¿sí? Lo que en definitiva se termina prendando es el crédito por el cual se instrumentó la adquisición de ese auto. Claro. La principal diferencia es, la hipoteca se hace únicamente sobre bienes inmuebles, ¿sí? Con exclusividad sobre uno o varios inmuebles. Siempre van a ser bienes inmuebles. Es decir, no se puede generar una prenda sobre una hipoteca. Perdón, una prenda en un inmueble. Cuando nosotros decimos, no, tengo el auto prendado, lo que en realidad está prendado es el crédito que se instrumentó para la adquisición de ese auto. Entonces, en definitiva, ¿qué va a pasar? Se va a terminar ejecutando el auto, o sea, se asimila, ¿sí? Digamos, a las facultades de lo que tenía que ver con la hipoteca, ¿sí? ¿Es asimilable? Sí, pero ¿qué varía el objeto? ¿Sí? Básicamente, a ver, la hipoteca se hace por instrumento público, la prenda se puede hacer por instrumento privado también, que ahí tenés otra diferencia. Profe, Sí. y ya que estabas con esto de la hipoteca, te hago una consulta. Dice que el titular de la hipoteca no tiene Chao, posesión Loquela. del inmueble. Nos vemos, suerte. Decime. Que el titular de la hipoteca no tiene posesión del inmueble. Es decir, a la No. persona con la que celebro este acto, que se lo estoy dando como garantía al inmueble, no tiene el derecho de hacer uso de él. Ahora, si ese inmueble está hipotecado, por ejemplo, es mi inmueble, ¿verdad? Yo hoy voy y lo hipoteco con Brian. Sí, en realidad Ok. con otra persona, pero está bien, sí. Entonces, yo no puedo usar más el inmueble y vos tampoco. No, cuando se constituye un derecho real de hipoteca, decimos que la posesión queda a cargo, ¿sí?, del titular dominial del bien, que va a pasar a tener un dominio que es imperfecto. Entonces, la posesión va a seguir en cabeza, no sé, ya me perdí. O sea, yo hipoteco mi inmueble con un banco, ¿sí? No es que tengo al banquero, el señor gerente del banco, metido acá en la cocina de mi casa. Yo voy a continuar con la posesión de ese inmueble. Okay. ¿Sí? ¿Qué pasa? El banco lo que va a hacer es, si yo dejo de pagar mi crédito, me va a querer venir y a ejecutar la hipoteca. Es a ejecutar la hipoteca, que es a ejecutar el crédito hipotecario, que va a tener un respaldo mayor que cualquier otro crédito personal que yo haya generado. ¿Sí? No sé, saqué un crédito personal con el banco, bueno, o le pedí plata a un amigo o le quedé debiendo a un proveedor. Bueno, en cualquiera de las otras situaciones no van a tener una prelación por sobre el acreedor hipotecario. Es decir, el acreedor hipotecario va a estar por encima de ellos, va a tener una preferencia. Ok, bien, lo entendí. Pero otra de las dudas que tenía es que si el titular dominial lo puede seguir usando al inmueble. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Sí puede? ¿Puede Sí, seguir por viviendo supuesto. ahí si es una casa, por Sí, por ejemplo? supuesto. Ah, ok. Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda en relación a esto? Si no, salimos. Estamos en la 6. Ayer lo que vimos de efectos patrimoniales del matrimonio. ¿Alguien tiene alguna duda con relación a eso? Y en materia de sucesiones. Profe, yo tengo una duda con lo de matrimonio. Ah, sí, bueno, retrocedí un poquito. Decime. Sí, ahí es que lo abro. Fue lo que está en régimen de comunidad, pero que no lo dio ayer en clase, que es lo de la indivisión postcomunitaria, la Sí. liquidación de la comunidad, la partición de la comunidad.
o sea, arranqué a leer eso y no entendí mucho a qué iba o a qué hacía referencia o cómo era el proceso de todo eso. Más que nada de la indivisión postcomunitaria, como que no entendí. Vamos a ir por ahí. Ahí está, a ver. Vale. A ver, vamos a hacer familia. Salimos y volvemos a entrar, porque capaz que me llega más estos 3 minutos. ¿Sí? Ahí estamos. Ahí está. Hola, ahí estamos. Decíamos, bueno, régimen de comunidad, ¿sí? ¿Qué decíamos? En el régimen de comunidad existía la figura de los bienes propios y los bienes gananciales. ¿A qué se refiere con la indivisión postcomunitaria? Vamos a ver que hablamos de extinguido el régimen por muerte de uno de los cónyuges o producido el fallecimiento, mientras subsiste la indivisión postcomunitaria se aplican las reglas de la indivisión hereditaria. Se extinguen en vía de ambos cónyuges, la indivisión se rige por los artículos siguientes de la sección. Entonces vamos a ver que la indivisión comunitaria sí se puede producir, por un lado, frente al fallecimiento de uno de los causantes, que tiene que ver con todo lo que nosotros vimos ayer en materia del cónyuge supérstite, y los bienes propios y los bienes gananciales, y si se extingue, ¿sí?, en vida de ambos cónyuges, va a seguir toda una medida de reglas en función de lo que tiene que ver con las reglas de administración, las medidas protectorias, los usos de los bienes indivisos, frutos, rentas, pasivos, frente a los acreedores, ¿sí?, que básicamente es cómo se va a manejar, ¿sí?, la comunidad después, ¿sí?, que se extinguió por las causales que vimos ayer, ¿sí?, en cuanto a la modificación de régimen, la separación judicial de bienes, el divorcio, la anulación del matrimonio, la muerte comprobada o presunta de uno de los sujetos, ¿sí?, de uno de los cónyuges, de los esponsales. Entonces, la indivisión postcomunitaria tiene que ver, y va en ese sentido, es qué pasa, ¿sí?, con los bienes después que se extingue la comunidad, ¿sí? Y bueno, eso vamos de por un lado. Si se extingue la comunidad por la muerte de uno de los esponsales, va a seguir las reglas de lo que nosotros vimos. Y si no, va a seguir lo que establece el código en esa materia. En cuanto a la liquidación de la comunidad, vamos a ver que existe un régimen de recompensas donde se procede a su liquidación, el régimen de la comunidad, y a tal fin se establecen en cuenta las recompensas que la comunidad debe a cada uno de los cónyuges, la que cada uno debe a la comunidad según las reglas de los artículos siguientes.
Y ahí vamos a ver que esto de lo que existe, nosotros sabemos, ¿sí? Por ejemplo, con cualquier divorcio, con cualquier separación judicial de bienes, esto de qué obligaciones corresponden a la comunidad, cuáles son a título personal, si existen algunas obligaciones pendientes, ¿sí? Entre ellos. Eso es lo que tiene que ver con la forma en la cual se va a liquidar, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta el valor líquido de todos los derechos y obligaciones que estén formados, ¿sí? Que formen parte de lo que tiene que ver con la sociedad conyugal que nosotros ayer vimos. ¿Quiénes pueden pedir la partición de la comunidad? Puede ser solicitada en todo el tiempo, excepto disposición legal en contrario, y vamos a ver qué van a hacer en definitiva la partición. La partición de esa comunidad justamente lo que va a generar es que se van a identificar los bienes, se van a dividir. Así que generalmente se va a establecer si este bien va para acá, este bien va para allá. ¿Por qué? Porque como nosotros ya vimos en los derechos reales, en lo que tiene que ver con los bienes en materia de la comunidad, sí que decíamos, bueno, los bienes gananciales son 50 y 50. Ahora está bien, cuando se extingue la sociedad conyugal, ¿por qué? Y por ejemplo las partes se divorcian, ¿sí? Bueno, perfecto. En ese caso, vamos a ver que uno de los responsables se queda con una casa y el otro se queda con 2 autos y una casa de recreo, por ejemplo. Bueno, no sé, eso va a ser materia de lo que tiene que ver con la partición de los regímenes de los bienes que componen en definitiva esa sociedad conyugal. A eso apunta. No sé si fui claro. ¿Sí? ¿No? No sé. Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra duda con lo que tiene que ver con el régimen patrimonial de matrimonio o sucesiones? Sí. Hológrafos. Sí, hay dos. Por hológrafos o por acto público. Sí. Sí. No, es que el testamento tiene validez en todo momento. Sí, lo que vos me decís es cómo una vez que la persona que testó, eso surja, y bueno, justamente es más difícil que el testamento hológrafo. ¿Por qué? Porque con el testamento hológrafo, perdón, con el testamento por acto público, una de las cosas que uno tiene que hacer al momento que se inicia un proceso sucesorio, ¿sí? Es pedir oficios al registro correspondiente. ¿Sí? Entonces vamos a ver que el testamento, ¿sí? Se va a registrar y va a haber una copia, se la va a quedar el escribano y otro va a estar en el registro. Entonces, en ese caso, vamos a ver que es más fácil que surja el testamento. En la otra posición vamos a depender de que un amigo o un familiar lo encuentre. Y es por eso, digamos, tiene menor valor, si se quiere, porque vamos a ver que va a tener que pasar por todo un proceso de lo que tiene que ver con una pericia caligráfica, ¿sí? Que para atacar un testamento hecho por acto público es mucho más difícil por la forma en la cual se instrumentó, se presume que es cierto. En el acto público, por acto público sí. Y tienen que ser, recuerden que no tienen que estar dentro del contenido del testamento, ni ser albaceas de la sucesión, ni tampoco ser parte de ser heredero. Sí, sí, sí. Sí. No,
No, podés preguntar lo que quieran, no pasa nada, chicos. La idea de la clase era eso, que traten de despejar la mayor cantidad de dudas que tengan. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda con alguno de los temas que fuimos viendo o no? Bueno, ahí estamos. Entonces, a ver, jueves 3 de marzo, nos estamos viendo todos en el aula 7, a la hora señalada, a las 5 de la tarde. ¿Sí? La idea del examen, como ya les dije, si bien van a tener las 3 horas, está pensada porque lo pueden hacer en menos. Van a hacer preguntas de multiple choice, algún verdadero o falso, alguna cosa mediante ejemplos, algo sencillo que creo que si estudian les va a ir bien. Sí, van a hacer algunas preguntas a desarrollar también, no sé si se lo comenté. Y decime, Leila. Sí, los certificados de examen podemos Sí, verlo antes de la fecha, o sea, si podemos subir al aula por ahí una hoja o algo. ¿Cómo? No sé si podemos subir un Excel por ahí los que necesitamos para poder tenerlos para la fecha. No, al momento, a ver, el mismo día yo los genero. Eso no va a haber, eso no hay ningún problema. Yo llego a mi casa, porque en la facultad no me agarra bien el wifi de mi computadora, llego a mi casa y les genero certificados a aquellas personas que concurrieron al examen. No van a tener las notas en el momento, pero los certificados entiendo que debe ser automático. No sé, ustedes después me dirán. Pero sí, certificado de examen, ¿cómo no? Yo tengo la posibilidad de generarlos. ¿Está bien? Bueno. Que anden bien. Espero que tengan una buena semana de estudio. Que tengan un buen fin de semana largo. Que aprovechen. Así que bueno, nos estamos viendo. Profe, gracias. Fue un placer. Chao, hasta luego.